Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar unos minutitos a todas las personas para que se vayan conectando. Y bien, bueno, pues antes que nada, muy buenos días a todos. Ya estamos a poco tiempo de iniciar. Vamos a esperar a que sigan entrando todas las personas. Y bueno, como todos los webinars, me quiero presentar. Siempre tenemos personas nuevas que nos visitan en los webinars. Yo soy Cintia Hernández, coordino el área de comunicación de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, acompañándonos una vez más en este webinar. Por ustedes hacemos posible este contenido en línea. Y bien, este webinar pues realmente es un resultado de toda la gente que esté interesada en toda la parte formativa para crear o mejorar los parques y espacios públicos. Y bien, cada mes, para quienes no lo sepan, vamos organizando webinars con diferentes temáticas. Así que van a poder ver un poquito más acerca de lo que hacemos en la asociación en nuestra página web. Si desean tener más información, también pueden preguntarnos del lado derecho del chat. También comentarles que antes de iniciar este webinar, voy a dar unas pequeñas indicaciones, no muy complicadas realmente, y es que para mantener la buena conexión y no haya ningún problema durante el webinar, les vamos a pedir por favor que desconecten cámaras y audio para que no haya ningún problema. También comentarles que se va a hacer una ronda de preguntas y respuestas hasta el final del webinar durante los últimos 10 minutos de esta presentación. Y bien, también comentarles que va a estar disponible este contenido el día jueves, a más tardar lunes, ya disponible en un video y también un documento donde van a poder ver pues toda la información que se presente el día de hoy. Y bien, para todos los que están entrando nuevamente, recordarles hacer y apagar más bien cámaras y audios para que no haya ningún problema de conexión. Y bien, voy a presentar a nuestro ponente que el día de hoy nos acompaña. Muchísimas gracias al ingeniero jefe Maciel Hernández, es CEO y fundador de MX Robotics. Muchas gracias por estar acompañándonos. Les voy a dar un poquito pues, de información acerca de él. Él ha tenido formación en el IEPN de México, estudia en las carreras de robótica industrial e ingeniería de cómputo, ha fungido en la industria en diversos puestos como diseñador de producto, supervisor de obra electromecánica y gerente de ingeniería. En el área de capacitación, pues ha impartido muchísimos cursos de actualización en diversas áreas, tanto en ingeniería de control, de costos, de seguridad, y durante 12 años de docencia también universitaria en el área de diseño e ingeniería electrónica, robótica y programación. Él está muy comprometido realmente para influir bastante, tiene un espíritu emprendedor y ha fundado desde el 2008, más bien fundó en el 2008 MX Robotics, lográndose posicionar como una empresa líder en diseño, fabricación y mantenimiento de fuentes, danzantes y splashpads, donde sus principales valores agregados son el diseño e innovación tecnológicos de sus productos, así como en particular el servicio al cliente, que es también muy importante. Y bien, sin más por el momento, yo voy a dejar en manos del ingeniero jefe la presentación para que pueda dar inicio. Muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos este gran tema muy importante para los parques. Bienvenido. Cintia, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues sin más preámbulo y gracias a todos los participantes por haberse conectado a este webinar. Primero que se da aquí en Fuentes, en la Asociación Nacional de Parques y Recreación. Muchas gracias equipo por la invitación y pues por dejarme compartir esto con todos los socios de la asociación, y pues los que no sean socios pues van a ver que si toman su membresía, este es uno de los grandes beneficios, el poder estar conectados en distintas áreas de la capacitación con respecto a parques recreativos. Pues miren, las fuentes danzantes y los splash pad son elementos modernos que se incluyen en pues, diseños arquitectónicos, ya sea en parques, en plazas, en
diseños de casas, diseños de corporativos, edificios, prácticamente en todos lados pues nos gusta ver el elemento agua a la mano, tener el elemento agua a la mano. Sin embargo, en nuestra experiencia nos hemos topado pues con que los proyectistas, los arquitectos, los ingenieros no tienen una idea muy clara de todas las consideraciones técnicas que se requieren para poder instalar una fuente, ya que pues solamente está el elemento agua en alguna parte del diseño, pero no se sabe con certeza cuáles son todas estas consideraciones que se deben de tomar, que va desde pues saber qué tipos de fuentes hay, qué tipos de fuentes puedo poner o de qué tamaño las puedo poner. Bueno, este tipo de consideraciones las veremos ahora aquí en esta plática, en este webinar. Primero vamos a ver qué tipos de fuentes son los que tenemos disponibles para los diseños de elementos con fuentes. De inicio tenemos las fuentes ornamentales, son las fuentes clásicas que hemos visto a través de los años. Este tipo de fuentes adornan espacios en formas muy simples, ¿vale? Simplemente tenemos un chorrito, un borbotón, un espejo de agua, y básicamente eso es lo que se tiene en una fuente ornamental, una forma simple. Lo que se busca aquí es que se tenga el sonido del agua en la parte auditiva y en la parte visual. No tienen movimientos sincronizados de sus chorros, solamente tenemos el chorrito saliendo como se ve aquí en la imagen, está saliendo el borbotón, se genera un sonido de agua, visualmente podemos ver el borbotón o una pequeña caída de agua, en este caso que rebosa alrededor de esta fuente, pero nada más. Son contemplativas, son adornos, y estas pueden o no ser iluminadas. Esto ya va a la decisión del cliente, puede ser iluminación en colores simples como blanco frío o blanco cálido, o incluso hay quien le pone colores RGB, eso ya depende del tipo de arquitectura que se esté utilizando. Los podemos utilizar como fuentes residenciales, como fuentes en comercios, corporativos, espacios públicos. Estas no tenemos restricciones de tamaños, ¿vale? Aquí tenemos algunas fuentes. Son los efectos que podemos tener, son jets sólidos, que son chorros rectos. Podemos tener jets huecos, que son chorros más altos. Abanicos, aspersores, geysers, borbotones, espejos de agua, chorros de espátula, esferas o la combinación de ellos. En este tipo de fuentes, bueno, tenemos muchísimos tipos de boquillas que podemos ocupar para generar distintos ambientes. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos, las podemos poner en lagos, las podemos acompañar de una forma arquitectónica ya más elaborada. Sin embargo, la fuente sigue siendo sencilla. Podemos tener algunos borbotones, algunos arcos, algunos abanicos, algunas coronas de fuentes. En este caso, por ejemplo, la fuente inferior del lado derecho, este tipo de fuente fue una remodelación de una fuente clásica. Lo que era una fuente clásica de cantera que simplemente derramaba el chorrito en la parte de arriba, le pusimos un aro alrededor con iluminación y le da otro aspecto muy llamativo, y cambia completamente la vista, en este caso del parque. O podemos tener también, por ejemplo, algunas fuentes que acompañan elementos como esculturas. En este caso, pues esta fuente está enmarcando la figura de un toro. Los elementos que conforman una fuente ornamental, pues es el efecto como tal, esos efectos que vimos que son los chorros jet o los abanicos, los aspersores. Una red hidráulica, si alcanzan a ver aquí en la fuente, el aro que está alrededor, en la parte interna de la fuente, pues es una red hidráulica y están las boquillas. Se alcanzan a ver unos pequeños circulitos que son las lámparas, que es la iluminación LED. Lleva un controlador eléctrico o electrónico. ¿Por qué digo eléctrico o electrónico? Bueno, eléctrico es solamente cuando la fuente es on-off, el usuario va, la prende y le apaga a mano.
Si es un elemento electrónico, bueno, pues ya tiene un controlador de tiempos de encendido, tiene un controlador para ver la iluminación, si es que tiene combinación de colores. Para eso se ocupa un controlador electrónico. Lleva el equipo de bombeo, lleva un software opcional, si es que lleva un equipo electrónico donde podamos controlar a qué hora se prende, a qué hora se apaga, qué tipos de colores pone. Ese tipo de cosas son las que podemos poner en un software, si es que lleva un controlador electrónico. Lleva su equipo de filtrado para mantener el agua en condiciones de limpieza y pureza, pues para que la fuente, aparte de que no tenga malos olores, pues tenga una buena vista y pues nos dure más tiempo el agua. Y pues obviamente requiere el contenedor del agua, que en este caso es esta tina hecha a base de cantera. Después tenemos las fuentes danzantes, que es la especialidad de MX Robotics. Son chorros con efectos danzantes. Son espectáculos con agua. Aquí lo que buscamos con las fuentes danzantes es hacer un espectáculo con todos esos chorritos que ya teníamos de una fuente ornamental. Ahora les vamos a dar vida a través del movimiento y de la iluminación. Estos conjuntan un show de agua, que es efectos sincronizados de agua, variaciones de altura del agua, con música y con iluminación. Estos efectos, los de fuentes danzantes, son fuentes que vamos a poner en espacios amplios, donde se busca, se congreguen personas a ver un show audiovisual. Lo que nos hemos topado nosotros es que algunos municipios o algunos corporativos los ponen en plazas públicas y ponen sus shows por horas, de tal manera que lugares que antes no eran visitados, ahora se vuelven un punto de reunión para que la gente se siente a ver estos espectáculos. En algunos municipios muy pequeños, pues que no, los nombres no son sonados, al momento que se pone una fuente de este tipo, lo que se genera es puntos de reunión de los municipios cercanos, y entonces se empiezan a poner romerías y empieza a acceder gente de otros municipios, la misma gente de ese municipio empieza a acercarse y se generan unas zonas económicas, se generan microzonas económicas. Esto es al hacer un espacio donde la gente se congrega a ver un show audiovisual, que es las fuentes danzantes. Aquí tenemos algunos ejemplos de fuentes danzantes. Tienen variaciones de altura. Los efectos de todas ellas son los efectos ornamentales que ya habíamos visto, pero son sincronizados. Tiene un manifold de efectos. El manifold de efectos es donde se conectan todas estas boquillas. Hay efectos de tipo baliza que salen como pequeñas balitas o chorros de agua a alta velocidad presurizados. Hay boquillas robóticas. Incluso se puede poner hasta fuego. Se hace una combinación de todos estos elementos y logramos un show audiovisual con agua, música e iluminación. Aquí tenemos otros ejemplos de fuentes danzantes. Pueden ser redondas, pueden ser triangulares. Aquí, por ejemplo, esta está enmarcando el águila monumental en la base aérea militar. Aquí tenemos una rectangular. Aquí incluso se hizo una fuente danzante alrededor de una fuente clásica. O, pues aquí tenemos una en forma oval que rodea un edificio. En este caso, esta es una forma rectangular que está enmarcando una pirámide que se hizo ahí en Piedras Negras en la Plaza de las Culturas. Como se dan cuenta, generalmente son en espacios amplios, ya que queremos que la gente se congregue a ver un espectáculo. Si me dan un momentito, por favor. Vamos a cambiar la presentación para enseñarles un video.
Ok, aquí seguimos, ya está la presentación. Y aquí tenemos el video de esta fuente en espejo de agua, es una fuente danzante en espejo de agua. Estas fuentes en particular también llevan música, ¿vale? Tenemos estos efectos de baliza como el que está del lado derecho del video. Tenemos algunos manifold, como por ejemplo este efecto de aro. Yo les llamo efecto de pastel, ya que se van generando como estas pisos de un pastel. Así las llamo yo en lo particular. Pero bueno, lo que generamos aquí son, a través de movimientos sincronizados, cambios de altura, distintos tipos de chorros, jets, aspersores, baliza, iluminación y sonido, hacemos un gran espectáculo audiovisual. Seguimos con los elementos que llevan estas fuentes danzantes. Aquí tenemos una red hidráulica. Esta red hidráulica que ven ustedes aquí puede ser una red hidráulica expuesta o puede estar enterrada. La diferencia, pues, es el tiempo que a veces tenemos para la construcción y la dificultad para poderla enterrar. Eso ya depende de cada uno de los fabricantes, de los proyectistas, cómo prefiera la fuente. No hay una restricción como tal. La diferencia es cuando se ponen los efectos, antes del colado del piso o después del colado del piso, pero puede ser cualquiera de las dos formas. Obviamente, cuando los efectos se entierran, pues nos cuesta más el trabajo, la elaboración de la fuente, pero sin embargo, pues se logra finalmente el objetivo. Se hacen los efectos, que son pues todas esas salidas o todas esas boquillas que estamos acomodando en la fuente. La iluminación LED, en este caso, pues se procura tener una lámpara por salida para tener una iluminación más homogénea y en mayores puntos. Se tiene un controlador eléctrico electrónico, aquí sí definitivamente tiene que tener electrónica, tiene que tener programación, tiene que tener un software para que funcione la fuente. Nosotros en MX Robotics no programamos las fuentes de manera individual, aunque sí es un pedido del cliente, lo podemos hacer para generar efectos muy específicos, sino más bien desarrollamos un software de nueva generación donde la fuente solo se ajusta a un sistema audiorítmico que analiza el espectro de audio. Entonces, nuestro ingeniero de software, el ingeniero Cruz, él se dedica a hacer esta parte, a generar estos efectos, los coordina con el tipo de fuente y pues no se tiene que pagar por cada canción que le programemos un costo, sino con este software que nosotros desarrollamos se hace una fuente audiorítmica en la cual se puede meter N cantidades de canciones y entonces la fuente va a bailar al ritmo de la música dependiendo la canción que tenga. Lo que sí es importante decirles es, no todas las canciones se ven bien con cualquier tipo de música. Muchas veces nos han pedido algunos clientes pues canciones, llamemos populares, y pues definitivamente las fuentes no se van a ver tan vistosas como con fuentes que tengan mayor cantidad de instrumentos, ya sea una música clásica, por ejemplo. Este tipo de fuentes se ven muy bien con con música clásica o música de cámara, música que tenga muchos instrumentos, porque digamos, las canciones o música, como llamamos, de la que escuchamos constantemente en el radio, no tiene estos cambios tan constantes de armonía y pues obviamente no se ven bien las fuentes, se ven como fuentes planas. Entonces nosotros recomendamos siempre al cliente la música que le tenga que poner a las fuentes, pues sea música de cámara, música instrumental. Hay muchos tipos de efectos que se pueden lograr y que se haga muy vistosa la fuente. También lleva un equipo de filtrado
debe de tener un equipo de audio profesional, un equipo de audio, más adelante hablaremos ya de estos elementos en particular, de qué condiciones deben de cumplir, pero debe ser un equipo de audio profesional y en algunas ocasiones se recomienda un suavizador de agua. El suavizador de agua lo recomendamos en zonas donde el agua es muy dura, ¿sí? Por ejemplo, en zonas desérticas el agua a veces es muy dura y recomendamos que se instale un suavizador de agua, el cual va a funcionar antes del llenado para tener el agua pues con la dureza adecuada y no se tapen las tuberías por salinidad. Y pues tenemos el contenedor del agua, que sería en este caso una tina de agua, que es la misma que nos sirve de contenedor de agua, como tina de agua, y ahí mismo están los efectos. No requerimos una cisterna extra. Hay quienes quieren poner una cisterna extra para de ahí estar rellenando el agua de la fuente, pero no es necesario si hay una buena presión de agua o agua constante en la zona donde se ponga la fuente. Ahora seguimos con las fuentes interactivas de piso. Este tipo de fuentes, las fuentes interactivas, también se les conoce como fuentes danzantes de piso, pies mojados, juego de niños, fuentes de niños. Les ponen distintos nombres a estas fuentes. Este tipo de fuentes, lo que se busca es que haya una interacción entre el usuario y la fuente, porque el agua sale del piso. Cuando se apaga la fuente, la zona queda seca y se puede volver a utilizar para algunas otras actividades. Estas conjuntan un show de agua e iluminación. La música puede ser opcional, ya que aquí lo que busco es interacción de la persona con la fuente. No necesito un espectáculo audiovisual, no la voy a ir a contemplar, más bien la voy a ir a disfrutar. Aquí se puede hacer en espacios donde se busca que los niños y adultos interactúen con agua. Estas son necesariamente en espacios abiertos, espacios que no son techados o solo que el techo sea muy alto, pero generalmente lo que busco aquí es refrescar a las personas por medio del agua. Estas las puedo poner en espacios muy grandes o en espacios pequeños. Hemos tenido clientes que con un diámetro de 8 metros pueden tener una fuente de esta ahí en su casa y bueno, pues las tienen en sus patios y los niños se divierten mucho. Las fuentes interactivas pueden tener efectos jets como los que están en la parte de atrás. De estas hay dos tipos que son bombas individuales. Por cada salida yo tengo una bomba. O pueden ser jets baliza o jets de solenoide, donde yo tengo una bomba, un manifold de tuberías con distintas salidas conectadas y a través de válvulas solenoides estoy logrando que se hagan los efectos danzantes. También tengo efectos aspersores como la parte de aquí abajo, que son brumas de agua. Estas les gustan mucho a los niños, ya que se hace toda una nube de agua en la fuente y a los niños les gusta mucho esto porque pues quedan completamente empapados. Y estas pueden o no tener variaciones de altura. Puedo tener chorros chaparritos o puedo tener chorros altos con caso de variaciones de altura, o pueden ser simplemente siempre a la misma altura, danzando entre apagado y encendido, ¿no? Eso ya depende mucho del presupuesto que se tenga para invertir en la fuente. Si se dan cuenta, pues estas son muy versátiles, las podemos poner en distintos lugares, en plazas públicas, en glorietas, incluso, bueno, podemos hacer estos túneles de chorros laminares para que la gente camine por debajo del chorro y no se moje. Tenemos muchas fuentes de este tipo en distintos lugares, son muy versátiles, pues porque llaman mucho al transeúnte, a la persona que va a visitar el lugar a interactuar, a mojarse, a divertirse, a correr en el agua. Nos gusta mucho instalar este tipo de fuentes porque se generan ambientes muy sanos y muy bonitos. Bueno, ¿qué elementos contiene una fuente de este tipo? Miren, aquí estamos haciendo una instalación de una fuente. Están los módulos sumergibles. En este caso, estos módulos sería para una fuente de una salida
con una bomba por cada salida. No es un manifold de salidas, no es baliza, sino más bien es una bomba por salida. Son los módulos sumergibles. La tina queda justo debajo del tapete o fuente y entonces no requiere un contenedor extra que esté en otro lado, sino ahí mismo el agua sube, cae, se escurre hacia la misma cisterna y las bombas vuelven a impulsar el agua hacia arriba y entonces estoy recirculando el agua ahí mismo. Estas contienen en el elemento sumergible también la iluminación LED, la red hidráulica, que es la que va conectada al filtro para estar recirculando el agua sucia y regresarla ahí mismo y convertirla pues en agua limpia a través del filtro. Tiene un controlador igual, eléctrico-electrónico, para generar estas rutinas de software, las alturas de los chorros, qué chorros son los que se prenden y se apagan, qué colores se van a elegir para que funcione la fuente, a qué hora se prende, a qué hora se apaga. Todo esto lo tiene el software. E incluso si le ponen música, pues bueno, también sería una fuente audiorítmica. Lleva un equipo de filtrado y también puede llevar un suavizador de agua o se recomienda en lugares donde el agua es muy dura o muy salina. Y como les comenté, el contenedor está justo debajo de la fuente. Es una cisterna, no es como en el otro caso, un plato de agua, sino más bien esta es una cisterna que está tapada por todos lados y solamente tiene, como se observa aquí, los huecos para poder meter los módulos. Siguen los splash pads. Los splash pads son elementos muy divertidos, ya que estos son juegos de agua interactivos para niños y pues no tan niños, también a los adultos nos gusta meternos a este tipo de juegos. Estos son diversos tipos de efectos con y sin espejo de agua. Puede ser a nivel de piso o puede ser en espejos de agua muy pequeños. Pueden ser espejos de agua de máximo 40 centímetros de agua, como un chapoteadero. Estos conjuntan juegos de agua, iluminación opcional y se ponen en espacios abiertos donde se busca que niños y adultos se interactúen con agua. Para esto sí ya necesitamos espacios ya de más de 20 metros cuadrados para poder poner efectos de este tipo. En los splash pads, bueno, podemos tener figuras de fibra de vidrio o figuras tubulares minimalistas. Por ejemplo, aquí al centro tenemos estos arcos que son tubulares, o tenemos, por ejemplo, en la parte de abajo este pulpo que también las manitas son tubulares y por las manitas salen estos efectos de agua, pueden ser jet o pueden ser aspersores. Tenemos figuras con fibra de vidrio, como esta cabeza cocodrilo o este cañón con el que está jugando el niño. De esta hay una cantidad bastante grande de opciones que podemos tener para los splash pads. También incluyen algunos efectos variados de piso, como pudimos ver en el video anterior, donde había en el tren, la fuente de piso simulaba los rieles y pues de ahí salían efectos de agua. Y podemos incluso incluir juegos infantiles acuáticos modulares, como estos juegos modulares que tenemos en los parques. También se le pueden agregar a los splash pads con ciertas características, obviamente, para que puedan trabajar con el agua, y podemos tener pues resbaladillas o podemos tener algunos túneles y los agregamos a estos juegos infantiles acuáticos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Son, como les comento, son muy variados los tipos de elementos que podemos poner en un splash pad. Los elementos que lleva son los efectos como tal. Los efectos me refiero a las salidas de agua o en este caso a las formas que van a acompañar esas salidas de agua. La red hidráulica para conectar el splash pad, el equipo de bombeo, el cableado sumergible, el controlador eléctrico electrónico, el software, el equipo de filtrado y el contenedor del agua. Aquí el contenedor del agua es como en una fuente de piso. Tenemos una cisterna debajo del agua y conectamos todas estas salidas a través de una red hidráulica. Aquí no tenemos una fuente una bomba por salida, podemos conectar a una salida, varias salidas, perdón, con una sola bomba a través de una red hidráulica que va por debajo del piso.
Luego tenemos las cascadas y muros húmedos. Estas cascadas y muros húmedos se busca el sonido de agua mediante la caída constante del agua en la pared o al vacío, como en el caso de los muros llorones, pues bueno, va pegado a la pared, o en el caso de las cascadas, pues es al vacío. Estos conjuntan sonido de agua e iluminación opcional y son detalles decorativos para deleite audiovisual, ¿vale? Aquí pueden tener iluminación y prácticamente son algunos detalles especiales arquitectónicos que no me requieren un área en el piso, sino más bien en la pared. Estas las podemos poner en casas, comercios o corporativos. Se recomiendan en lugares donde no haya mucho aire, porque el aire nos mueve mucho el agua fuera de los contenedores y pues bueno, se salpica todo alrededor. Las podemos tener en cristal, en piedra natural, en acero, hay algunas que son de labio, que son sobre todo para cascadas, y en caída natural. Los elementos que tienen es un contenedor superior o manifold, estaba en la parte de arriba. El contenedor, si se decide entre uno superior o manifold, eso depende de la rugosidad de la superficie que se vaya a tratar. Una tina inferior para poder recoger el agua y volverla a bombear a través de la bomba, una red hidráulica, un controlador eléctrico y un controlador de iluminación opcional si es que la fuente pues lleva iluminación. Y recomendamos siempre un equipo de filtrado pues para mantener el agua en condiciones óptimas. Aquí tenemos una, por ejemplo, en cristal que se puso arriba de unas escaleras eléctricas. Entonces cuando tú llegas a esta plaza comercial vas viendo en la parte superior cómo va cayendo el agua en el cristal. Entonces es un bonito detalle, incluso en la noche con iluminación pareciera que el agua está corriendo en las escaleras, cuando en realidad solo es el reflejo del agua del cristal. Aquí tenemos una en una casa. Esta está hecha junto con esta de la derecha en la parte superior de algún material cerámico. O tenemos estas vertical completamente en cristal. Las cascadas digitales ya son cascadas modernas que nos generan y o plasman imágenes con chorros de agua. Hacemos cortes de agua programados con la fuente, perdón, con la cascada. Esto es en caída natural y se forman imágenes. Estas conjuntan publicidad y sonido de agua e iluminación a través de sincronizar estos chorritos de agua para hacer imágenes en el aire. Son detalles decorativos para deleite audiovisual y los ponemos en comercios corporativos, en espacios cerrados o con muy poco viento, ya que como es caída natural y los chorritos son muy pequeños, si lo ponemos como en este lugar, digo, el cliente estuvo de acuerdo en que se pusiera así en este lugar, pues bueno, el agua con mucho viento tiende a perderse en el aire con el viento. Estas las tenemos rectas, como en el caso de la imagen y el video que les acabo de mostrar, o también pueden ser redondas. Son de los dos tipos que las podemos utilizar. No se recomiendan que se hagan en zigzag o en ondas porque al final nos va a dar un efecto recto. Entonces, básicamente son redondas o rectas. Estas conjuntan una estructura autosoportada o colgante. En este caso es autosoportada, tiene dos columnas, o puede ser colgante donde no hay un elemento en la parte inferior. Esto sobre todo se hace para las redondas. Hay un manifold superior con válvulas, que es precisamente lo que nos va a dar estos efectos. Una tina inferior para recuperar el agua, la bomba sumergible, la red hidráulica, el controlador, el software y un equipo de filtrado. Estas en particular, el agua tiene que estar completamente limpia, libre de partículas, ya que las válvulas son muy sensibles y susceptibles a taparse. Entonces, se recomienda aquí que el equipo de filtrado sea un equipo muy robusto. Nosotros en particular desarrollamos una tecnología especial para hacer unos filtros en línea, que no son los filtros convencionales, que precisamente atrapan todas estas partículas y evitan que se nos estén tapando las boquillas y las válvulas. Ahora, pues lo que todos ustedes querían saber, ya sabemos qué tipos de fuentes tenemos, cuáles podemos colocar, cuáles nos convienen afuera, cuáles nos convienen adentro, cuáles nos conviene proteger del viento. Bueno,
Elementos generales para el diseño. Primero, la seguridad. Eso es lo más importante. Invertir en seguridad, pues porque al final esto es para los niños y para las familias y no nos gustaría tener una desgracia por choque eléctrico, que es lo que ha generado en algunos casos, algunos decesos. Afortunadamente a nosotros no nos ha pasado, pero nos hemos enterado que sí han ocurrido algunos decesos por no cuidar la seguridad. Para esto es importante que la persona que nos instale la fuente conozca la NOM eléctrica para fuentes y albercas. Hay una NOM que se desarrolló para esto en seguridad eléctrica. Es importante que todos los elementos que se contraten, ya sea con nosotros o con alguna otra empresa, en este caso nosotros MX Robotics, aseguramos que todos nuestros elementos tienen un aislamiento eléctrico IP68, que es el aislamiento que por norma se pide para equipos sumergibles. Debe de ser un cableado sumergible, un tiro desde la bomba hasta el tablero para evitar que haya empalmes intermedios. Hay que tener desconectadores de protección de usuario. No basta con un desconectador o un interruptor termomagnético simple. Sí es importante que se aseguren de que cuando se compre una fuente se pongan desconectadores de protección al usuario. ¿Sí? Desconectadores que protejan no solo al equipo, sino que protejan al usuario. Sistemas de tierras e iluminación, tiene que estar sobre todo de noche en lugares bien iluminados para evitar que la gente resbale por pisar en lugares no protegidos. Y bueno, los sistemas de tierras bien calculados. Nosotros recomendamos que el sistema de tierras de la fuente no se comparta por el sistema de tierras del edificio o el sistema de tierras de la plaza, de la iluminación. El sistema de tierras de la fuente debe ser un sistema de tierras separado a los demás sistemas de tierras. Y bueno, en cuanto a caídas, el piso amortiguante, pues nosotros les podemos recomendar por ahí una marca, Poliner, es una empresa que nos suministra los pisos amortiguantes para en caso de caídas, pues bueno, se amortigüe el golpe para cuando se utiliza en lugares descalzos, o piso antiderrapante también para evitar que se resbalen y pues haya caídas. Y hay que cuidar también mucho cuando se compren los equipos, que los acabados superficiales de los equipos estén libres de filos y de puntas. Eso es muy importante, ya que a veces las rejillas, los diseños de las rejillas, por ahí se pueden atorar los deditos de los niños porque sean demasiado grandes los barrenos o no estén bien pulidos, y aunque el hoyito donde se recoge el agua sea delgado, pues tenga filos. Entonces hay que cuidar que estos equipos tengan acabados superficiales de seguridad para el usuario. En cuanto al cuidado del agua, tenemos distintas consideraciones. Desde que se va a construir la fuente, la obra civil debe de hacerse con un concreto antihongos. Ya hay concretos que tienen estas características. Y se recomienda también que se ponga un recubrimiento antibacterial, que es como tal una pintura de alberca o una pintura epóxica, pintura para albercas o una pintura epóxica para cubrir las partes internas de las fuentes. En cuanto al equipo de filtrado, pues se recomienda que sea un filtro de arena, que es el que nos está atrapando todas estas partículas suspendidas. Puede haber cloradores en líneas que son con químicos o cloradores a base de sales también, nada más que estos son un poquito más caros, pero finalmente los dos son bastante buenos. Este cálculo, bueno, ya se hace de acuerdo al tamaño del contenedor de agua. Eso nosotros pues los apoyamos con todas estas ingenierías, pero como consideración es importante pues que sepan que deben de tener filtros y un clorador. Y los químicos deben de ser clarificantes, fungicidas y bactericidas para mantener el agua en óptimas condiciones y no tener que estar cambiando cada rato. Hay lugares donde nos toca que la cambian cada semana o cada mes porque pues no prenden los equipos de filtrado. También es importante mencionar que no solo basta con tenerlo, sino también hay que usarlo. Y pues el suavizador de agua opcional, que esto como les he comentado y se los he venido repitiendo a través del tiempo, si las condiciones del agua no son óptimas, pues sí recomendamos un suavizador de agua para lugares donde el agua es muy dura.
En cuanto al mantenimiento, pues se requiere limpieza manual. Las fuentes duran dependiendo cuánto las limpien. Si las fuentes no las limpian, no lavan las bombas, no recogen la basura, no barren alrededor, dejan que se acumulen hojas, pues las fuentes no van a durar. Y pues el lavado de cisterna. Los filtros no pueden absorber todo el polvo que se va acumulando con el tiempo en la parte baja de la cisterna, entonces se debe de hacer un lavado de cisterna. En las consideraciones generales, nosotros tenemos dos consideraciones dependiendo si son espacios abiertos o cerrados. En los espacios cerrados hay que considerar la iluminación. Si es mucha la iluminación del área, el ponerle iluminación a la fuente, sobre todo si es de colores, no se va a notar. Hay que considerar esos temas. El área que tenemos, si las áreas son grandes, pues podemos poner más efectos. Si son cortas, pues no podemos tener tantos efectos. Las alturas del área, para las alturas máximas que podemos manejar también. ¿Qué servicios hay? Si hay agua, si hay luz, si energía eléctrica, bifásica, trifásica. La temperatura del ambiente también es importante considerarla, ya que si lleva equipos electrónicos se debe mantener una temperatura no más de 25 grados centígrados. En los espacios abiertos, pues hay que ver si son plazas, si es un parque, si hay mucha vegetación, ya que nos ha tocado, bueno, que pues si ponemos una fuente danzante, sobre todo una fuente de piso debajo de los árboles, hay que darle muchísimo mantenimiento. Incluso llega a haber lugares donde definitivamente no recomendamos poner las fuentes porque pues antes que la venta también está el servicio. Entonces no les vamos a vender algo que en 1 o 2 o 3 semanas incluso ya nos están llamando porque está muy llena de hojas la fuente, porque se tapan las bombas, porque es demasiada la vegetación y no se puede controlar el filtrado. Hay que ver también el área que nosotros con la que disponemos para ver hasta cuántos chorros podemos tener, cuánto viento hace en el área, qué accesibilidad tenemos de servicios y también hay que considerar la temperatura, ya que como les comento, en la temperatura, pues si es demasiado alta, sobre todo en lugares de costa o en lugares desérticos, hay que poner un aire acondicionado y lugares donde hay mucha humedad, pues bueno, pues debemos también de poner deshumificadores en los tableros para absorber toda esa humedad de los tableros y pues que nos duren más los equipos de control. La obra civil, este es el diagrama general de una obra civil para la fuente, se compone de el lugar donde vamos a poner el tablero de control, que puede ser un cuarto o un nicho, un cárcamo de filtrado, que es donde vamos a poner el filtro, y en la tina de la fuente. Puede ser una tina abierta para fuentes con espejo de agua, o puede ser una tina cerrada para splash pads o fuentes de piso. Tenemos tubería eléctrica que va desde el tablero hasta la fuente y también del tablero al registro o al cárcamo de filtrado. Tenemos las tuberías de filtrado, una es de llenado de agua limpia y la otra es de succión para jalar el agua sucia, las cuales siempre deben de estar encontradas. Una línea de llenado para suministrarle de agua de la que se vaya evaporando o los niños se llevan en la ropa. Y un rebosadero para las demasías en caso de lluvia. Una tina de espejo de agua debe de hacerse de concreto armado, puede ser de piedra natural o de acero. Lleva o no tuberías expuestas, como en este caso la foto del centro lleva las tuberías expuestas, o en la foto inferior del lado derecho las tuberías están escondidas. Debe de tener su toma de agua. Debe de contar con un rebosadero. Algunos pensaríamos que, bueno, pues total, si llueve, pues que se rebose por arriba. Pero bueno, y ese es un detalle arquitectónico que debemos de tomar en cuenta, pues para que nuestro diseño tenga un óptimo funcionamiento. Y también debemos de considerar un drenaje para darle el mantenimiento o vaciar al momento de lavar la fuente. La cisterna interactiva para módulos sumergibles, como la foto que les mostré hace rato, donde lleva una bomba por cada salida de agua, pues es una tina que va enterrada, tiene pues sus elementos para poder sostener la losa, que son estas columnas. Algunos le ponen también muros de cimentación, también son válidos. Y bueno, colamos estas rejillas antes de colar la tapa, pues para poder ahí fijar nuestros módulos sumergibles.
Está hecha con base en concreto armado, también tiene una toma de agua, un rebosadero, un drenaje y debe tener en este caso un paso hombre. ¿Para qué? Pues para poder acceder a la parte interna de la fuente, poder instalar y poder dar mantenimiento. Las instalaciones tipo baliza son muy similares a la anterior, nada más que en este caso vamos a colar previamente un manifold o una red de tuberías donde van a ir los efectos de baliza. Esto también se hace muy similar en las fuentes para los splash pad. Primero tenemos que tender nuestra red hidráulica porque solo vamos a tener una bomba por distintos efectos. Se hace el colado y bueno, solamente nos quedan nuestros disparos. También es en concreto armado, lleva una red hidráulica interna, una toma de agua, un rebosadero y un drenaje. Se puede en algunos casos optar también por una cisterna de plástico. Sin embargo, bueno, pues ya eso ya depende del lugar y de la cantidad de agua que se vaya a poner. Es válido también poner una cisterna, un tinaco, enterrarlo. Sin embargo, bueno, nosotros pues recomendamos siempre este tipo de elementos por diseño y por tiempo de fabricación. También pedimos un paso hombre pues para poder hacer las conexiones. Y mantenimiento. Ahora en el caso de muros y cascadas, en la obra civil, pues tenemos la tina en concreto armado o en acero, todo depende de dónde se vaya a colocar, pues si es en una casa, puede ser una tina en acero, que algo más rápido que sea de fácil colocación, o puede ser en concreto, hay algunos que dicen yo la quiero en mi patio y hazmela de concreto, no hay ningún problema. Puede tener paredes de cristal, de metal, piedra o loseta, o en el caso de las cascadas, pues bueno, son derrames de forma natural. Debe tener una tina superior o un manifold. Por ejemplo, en el caso de cuando son superficies lisas, nosotros colocamos un manifold para poder aplicar bien la cantidad del agua en toda esta superficie de cristal. Le requerimos una toma de agua para tener agua constantemente ahí en la tina inferior y un rebosadero si es que está en un exterior para que se vayan por ahí las demasías en caso de lluvia y también pues un drenaje para poder dar mantenimiento. En cuanto a instalaciones eléctricas o hidráulicas, estas se deben de colocar previo al colado. Aquí tenemos, por ejemplo, los tubos de filtrado y del lado derecho tenemos los tubos eléctricos. Por aquí van a llegar nuestros cables que van a dar la alimentación eléctrica tanto a las bombas como a la iluminación. Y aquí tenemos en estos blancos que son los tubos de filtrado para poder tanto llenar de agua limpia que viene del filtro como del otro lado, completamente del otro lado, succionar el agua sucia y poderla llevar al filtro. Es muy importante que las tuberías eléctricas no tengan curvas, ya que generalmente los bonches de cable son bastante gruesos y si nosotros tenemos ahí curvas, nos va a costar mucho trabajo, a veces va a ser imposible meter el cable. Entonces es importante, diseñadores, que siempre que pongan las tuberías eléctricas no les pongan curvas. Y si es muy necesario hacer una curva, pongan un registro eléctrico. Entre menos registros, pues es mejor. Es mejor que sea recto y pues bueno, considerar que si va a haber algún quiebre, poner un registro eléctrico. Y por último, pues hay que considerar también el drenaje en algún punto para poder vaciar esa agua de la cisterna. El cárcamo o cuarto de filtrado, y digo cárcamo cuarto porque puede ser bajo piso o sobre piso los equipos de filtrado, ¿sí? Que son bajo piso o sobre piso, deben de tener un espacio suficiente para el mantenimiento y debe de ser ventilado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros quitamos la tapita del clorador, este tiene cloro concentrado y puede llegar a incluso hasta desmayar a la persona o asfixiarla por el alta concentración de cloro. Entonces es importante que estos lugares donde se vaya a poner los filtros y esté el clorador sean lugares muy ventilados y suficientes para la persona que vaya a dar mantenimiento fácilmente pueda ventilarse el lugar y la persona no pueda tener
algún accidente, se pueda sacar el filtro, se pueda dotar de cloro sin generar accidentes. En el caso del cuarto de control, debe de ser un espacio suficiente tanto para los tableros como para las maniobras, que yo pueda abrir el tablero, yo pueda caminar, pueda abrir los distintos tableros, encender los equipos, apagar los equipos. Debe de ser libre de humedad. Muchas veces nos dicen, oye, es que yo quiero mi cuarto enterrado. ¿Por qué no lo puedo poner arriba? No lo quiero poner arriba, está en un parque y no quiero que haya ningún cuarto a la vista. Bueno, se deben de considerar elementos para quitar la humedad del cuarto, tanto en la construcción, debe de ser un cuarto con paredes impermeabilizadas, tanto por fuera como al momento de los acabados. Para quitar la humedad, pues recomendamos ahí como en este caso, un aire acondicionado que no solo me va a mantener la temperatura, sino también me va a quitar la humedad. Es importante para el buen funcionamiento y duración de las fuentes. Debe de ser un cuarto iluminado, debe de tener ahí también su acometida eléctrica y debemos de manejar temperatura ambiente. En este caso, el cuarto de control solamente es un cuarto de control. No existe un cuarto de máquinas. No vamos a tener un cuarto donde voy a tener todas las bombas y también los tableros y también la acometida y también el filtro. No, solamente es un cuarto de control donde yo voy a poner los equipos de control de la fuente. Y es deseable que no sea más de 20 metros. Ya que entre más distancia, pues vamos a encarecer el precio de la fuente porque tenemos que elevar el grosor de capacidad de los conductores. Entonces nosotros damos recomendación, no es recomendable que el cuarto de control no sea a más de 20 metros. El sistema de audio, en caso de que la fuente sea una fuente con audio, debe de tener bocinas para exterior, muy importante que sean pues a prueba de agua y que sean a prueba de sol, ya que en algunas ocasiones se les caen las rejillas a las bocinas porque no son para estar en el sol. En el caso del equipo que va a controlar el audio debe tener una fuente de poder, una mezcladora, un regulador de voltaje y debemos de poner cableado de audio. Y por último, en las instalaciones, ¿sí? Pues se hace el tendido de cable, como se dan cuenta son cables muy largos. Hay que evitar a toda costa los empalmes. Hay que empalmar los módulos con protecciones IP68. Hay que conectar el tablero y la instalación del filtro. Esto es lo que involucra la instalación de la fuente. Una vez que ya se hizo toda la obra civil, pues es lo que hay que contemplar y la instalación del software. Pues ya está todo instalado, ya está todo puesto en su lugar, pues ahora tenemos que hacer la puesta en marcha. Para la puesta en marcha se tienen que hacer pruebas eléctricas. En esas pruebas eléctricas tenemos que ver pues, que no haya fugas a tierra, que todo esté bien conectado, que no haya cortocircuitos. Después hacemos pruebas de componentes, verificamos que nuestros componentes funcionen adecuadamente, probamos bombas, probamos tablero, probamos sonido, probamos obviamente las tarjetas de control. Se hace una alineación de efectos, ya que pues los efectos por las superficies donde se colocan no siempre quedan derechos, entonces bueno, se tienen que alinear, dependiendo si es fuente de piso o fuente danzante, pues ya se verán los ángulos a los que tienen que ir los efectos. Esa alineación de efectos se hace y se pone la puesta a punto del software, ya que muchas veces pues el cliente nos dice, pues ya instalaste, ya la quiero ver funcionar, ya quiero video y quiero traer a todo el mundo. No, se tiene que hacer todo un protocolo, ¿sí? Que tanto es como para funcionamiento, pero también es para seguridad. No puedo simplemente conectar la fuente, subirle y al switch y meterme, no. Tengo que hacer todas estas actividades previas para poder entonces entregar al cliente un producto de alta calidad. Donde pues entonces ya hago una entrega-recepción. En el caso de MX Robotics, pues damos las garantías de los equipos, damos los manuales, hacemos la capacitación y pues damos seguimiento al cliente. Nosotros en MX Robotics damos un seguimiento al cliente telefónico de por vida. La garantía de asistencia telefónica en MX Robotics es una asesoría telefónica de por vida. Y pues por
mi parte sería todo. Muchas gracias por haberme acompañado, por haber, a la invitación también a la Asociación Nacional, al equipo. Muchas gracias por haberme invitado a poder compartir esto con ustedes. Y estamos a la orden. En la página interior de la pantalla está mxrobotics.com, nuestra página. Estamos en la Ciudad de México. Ahí están los teléfonos y el correo por si tienen alguna duda, comentario, o los podamos apoyar con mucho gusto en la generación de algún proyecto. Perfecto, pues muchísimas gracias, ingeniero, por los comentarios que nos hiciste llegar. Definitivamente nos dimos cuenta que hay muchísimo detrás de las fuentes que muchos de nosotros tenemos en nuestro espacio. Entonces, quisiera en este momento empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Mi nombre es Cristina R. de León y soy miembro del equipo de la Asociación Nacional de Parques y Recreación, y pues bueno, también les agradecemos a ustedes. En caso de que no podamos contestar todas las preguntas ahora con el ingeniero, les invitamos a que se comuniquen con él directamente. En la parte baja de todas nuestras diapositivas están los contactos o a través de los que se pueden comunicar a él para externar cualquier duda y pues bueno, dar seguimiento si alguno de ustedes quiere empezar estos proyectos. Ingeniero, hay algunas preguntas que a lo mejor ya se respondieron de alguna manera, pero que valdría la pena como dar más detalles al respecto. Okay. Y una de nuestras primeras preguntas es de Sofía Huerta, que es si cuando se instalan las fuentes se entrega también el manual de mantenimiento de las mismas. Así es. En nuestro caso, nosotros entregamos un manual de mantenimiento donde se dice cada cuándo se debe de dar mantenimiento a las fuentes. Nosotros damos recomendaciones diarias, recomendaciones semanales, recomendaciones quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El mantenimiento básicamente, para que dure la fuente, no es invertir en estar comprando elementos de la fuente. O sea, muchas veces nos preguntan ¿cuánto cuesta la fuente y qué tan caro me va a salir el mantenimiento? No, más bien va con respecto a qué elementos debemos de revisar que estén funcionando adecuadamente con estos intervalos de tiempo, y eso va en la carta de mantenimiento. Además, agregamos algunos videos, esos se los mandamos por WhatsApp, de cómo cambiar la arena del filtro, cómo limpiar un módulo, cómo ajustar el software, todo ese tipo de cosas lo ponemos en videos y en las cartas de mantenimiento, que es lo que se debe de hacer. Perfecto, muchísimas gracias. Esta información nos pregunta Rina Rodríguez, este mantenimiento cuando las fuentes y este tipo de infraestructura son instaladas en países fuera de México, ¿han tenido alguna experiencia similar? ¿Cómo lo han manejado? Bien, nosotros en el caso del mantenimiento, cuando son lugares pues alejados, lo que hacemos es primero lo atendemos como ahorita en videollamadas, ¿sí? Y entonces ahí al momento de la videollamada les vamos diciendo cómo hacerlo, qué mover, qué quitar, qué poner. En muchas ocasiones hemos podido, yo creo que más del 60% hemos podido solucionar todo a través de videollamadas. Si se requiere alguna refacción, se envía la refacción, se hace otra videollamada, se dice cómo se instala y se repara. Ya cuando hay que detectar una falla como tal, que ya requiere pues un poco más de expertise, nosotros vamos al lugar y pues obviamente pues se tiene que cobrar el costo del viaje y de la visita. Perfecto, muchas gracias. Pregunta Fernanda Méndez, retrocediendo un poquito a las fuentes ornamentales, pregunta que si pueden ir enterradas. Las fuentes ornamentales sí pueden ir enterradas. Sin embargo, en los espejos de agua siempre recomendamos que se deje un sardinel, porque si no, el polvo las ataca mucho, o sea, se llenan de volada, se llenan de tierra. Entonces, sí pueden ir bajo piso, pero siempre recomendamos un sardinel para que no se llenen tanto de tierra. Y en el caso, pues, de una fuente de piso, pues esa definitivamente va enterrada, ¿no? Muy bien, perfecto. Quisiera hacer hincapié en la presentación y el video que están viendo ahora, lo compartiremos, como dijo
Cintia de nuestro equipo de comunicación, máximo el día lunes, entonces tendrán esa información en sus correos electrónicos. Alma Hernández nos pregunta, para los splash pads, ¿la cisterna por debajo solo es necesaria si se pone a nivel de piso o también si se colocan en un chapoteadero? Y en el caso del chapoteadero, ¿qué profundidad debería tener aproximadamente? Bien, las fuentes de piso, perdón, de los splash pads, sí se pueden poner en chapoteaderos, definitivamente se pueden poner en chapoteaderos. ¿Qué profundidad? Pues miren, hay por ahí como algunas consideraciones para chapoteaderos, los cuales recomiendan que sean entre 40 y 60 centímetros, no más de 60 centímetros por la altura de los niños. En nuestra experiencia, para niños pequeños, no deberían de tener más de 40 centímetros la altura de un chapoteadero, y sí, definitivamente se pueden poner en chapoteadero en los splash pad, y las tuberías, pues sí, todo queda enterrado, solamente quedan de fuera los efectos, todo queda debajo de piso, enterrado, y bueno, se puede ocupar la misma agua del chapoteadero. Ok, perfecto, muchas gracias. Preguntan, en parques públicos, ¿cuáles son los retos para la edificación de un cuarto de máquinas, colocación de cisternas y salvaguardar los equipos? Se utilizan filtros de arena por cartuchos, equipos de 110 voltios, si no me equivoco, y cuántos litros se ponen en las cisternas. O sea, cuando queremos tener este tipo de infraestructuras justo en nuestros parques, ¿no? Que tienen muchísimas áreas, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes? Ok, bien. Pues el principal reto de los que más nos han hecho trabajar es la limpieza. La limpieza es como el principal reto que nosotros tenemos, ya que pues no cuidan mucho este elemento, no se barre constantemente, no se quitan las hojas. Otro reto es no poner cerca de árboles. Hay árboles que tienen hojas muy pequeñas, como por ejemplo las jacarandas. Este tipo de flora, este tipo de elementos nos lastima mucho las fuentes, las tapa muy fácilmente. Ahí definitivamente no podemos poner fuentes de tipo baliza porque se tapan rapidísimo. Aún los filtros se tapan rapidísimo, requieren mucho mantenimiento, o sea, estar limpiando demasiado. En cuanto a la seguridad, bueno, hasta ahorita no nos ha tocado que se hayan robado elementos de una fuente de piso, ya que, pues bueno, todo va con tornillería especial para que no se las puedan robar. En el caso del cuarto de control, el principal reto, pues es hacer que no quede debajo de piso, ya que la humedad es muy peligrosa, y sobre todo en las primeras lluvias. Un cuarto enterrado, en la primera lluvia torrencial, puede acabar nuestra inversión. Así, en la primera lluvia, todo se inunda, todo se moja y se echaron a perder los equipos. Sí los hemos rescatado equipos inundados. Afortunadamente hemos desarrollado un sistema de tarjetas de control donde son a través de refaccionamiento. No cambiamos la tarjeta completa y te vendo otra nueva y ya, la otra estírala, ¿no? Sí podemos cambiar elementos de las tarjetas, son reparables, porque pues entendemos que al cliente hacer una inversión de este tipo, pues sí es un esfuerzo importante, y pues hacer un cambio de 10, 20 tarjetas solamente por un elemento, pues no es tan simple hacerlo. Entonces tenemos por ahí un sistema de refaccionamiento donde se pueden arreglar fácilmente. Perfecto, muchas gracias. En el caso de los filtros, nada me faltó ese tema, no ocupamos filtros de cartucho porque los filtros de cartucho no son para fuentes en espacios públicos. De hecho, eso los podemos recomendar únicamente para cascadas, y eso en corporativos o en casa. Realmente para espacios públicos tienen que ser filtros muy robustos, como filtros de arena, y nosotros los filtros que hemos desarrollado, que son filtros de partículas, donde se pueden cambiar y rápidamente lavar, porque son lavables, para poder eliminar todas esas partículas, se colocan en las líneas, y bueno, eso nos ha ayudado mucho a mantener limpias las fuentes de partículas suspendidas. Perfecto, buenísimo. Me voy con dos preguntas más. De nuevo les invito a todos los que tengan pues preguntas específicas y bueno, quieran platicar con
con Jefte, con el ingeniero, y pues bueno, la posibilidad de evaluar, tener información o proyectos con MX Robotics, pueden contactarse a los datos que nos comparten. Un poco nos preguntan, ¿cada cuándo se debe cambiar el agua? O sea, en las fuentes y en todo el tipo de estructuras que nos compartiste, ¿cada cuándo se debe cambiar el agua y cuánto dura un poco cada una? Bien, este tema es un tanto complicado y depende mucho del cuidado que el usuario le dé a la fuente. O sea, es como puede cambiarse cada 3 meses, cada 6 meses, se puede cambiar incluso de un día para otro. Nos ha tocado, sobre todo, por ejemplo, el 16 de septiembre que se hace la fiesta y entonces se llena de confeti, se llena de espuma y se llena de un montón de cosas la fuente y no hay como limpiar el agua de la fuente, se tiene que cambiar un día para otro. Tenemos fuentes donde el agua se la cambian cada 6 meses porque prenden todos los días el filtro en los horarios. De hecho, el filtro tiene un controlador horario donde se prende solo. Entonces, lo único que tienen que dejar es subir el switch. Bueno, hay quien no le deja subir el switch y lo apaga. Entonces, pues simplemente tienen que tener el cuidado adecuado de mantener el agua limpia con los filtros, de quitar todas las partículas suspendidas y el agua puede durar hasta 6 meses. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Julieta Cárdenas, ¿qué es un manifold y por qué un splash pad debe ser de más de 20 metros cuadrados? ¿Perdón? La última, ¿por qué el splash debe de qué? Debe de ser de más de 20 metros cuadrados. Ok. En el caso del manifold, es la red hidráulica o las tuberías. Es el nombre técnico de las tuberías donde vamos a conectar los efectos. ¿Sí? Es la red de tuberías. Y en el caso de por qué debe ser de 20 metros cuadrados, más de 20 metros cuadrados, es por los tamaños de los equipos. Para que sea un splash pad y ponerle nada más un chorrito al centro o una figura al centro, no luciría. Entonces, se puede hacer, definitivamente todo se puede hacer. Sin embargo, damos como criterios generales donde ya en unos 20 metros cuadrados, pues ya puedes poner unos 3 o 4 elementos, puedes poner un chorrito al piso, puedes poner ya como más elementos para que tu splash pad luzca. Sí. Hola, perdón, aquí Sí. problemas con el audio, pero ya me escuchan, muchas gracias. Pues bueno, les agradecemos mucho a todos los que participaron con preguntas, al ingeniero por compartirnos pues todo esto que hay detrás de fuentes y estructuras de agua en nuestros parques. Para todos aquellos que nos acompañan por primera vez, esta es la segunda edición que la Asociación Nacional de Parques tiene de webinars técnicos, en los que invitamos justo a técnicos, a proveedores de productos y servicios para que nos hablen de la ingeniería que hay detrás de la infraestructura que llena nuestros parques siempre, ¿no? Juegos infantiles, agua, de cualquier tipo, cómo dar mantenimiento a las estructuras que tenemos. Entonces, esto definitivamente nos ayudará a ser mejores administradores de parques y a conocer a profundidad qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros parques perduren. Y de la misma forma, desde hace ya año y medio, cada mes tenemos los webinars mensuales educativos en los que invitamos a directores de parques, a arquitectos paisajistas, y pues bueno, se tratan otros temas un poco más educativos, algunos teóricos, algunos más experienciales, pero bueno, pues a partir desde el mes pasado tenemos estas 2 ediciones de webinars mensuales y les invitamos a estar en contacto con nosotros, les invitamos a capacitarse y pues bueno, a conocer todo lo que la Asociación Nacional de Parques y Recreación tiene para ofrecer en cuanto a conocimientos para mejorar la profesión. Les agradecemos a todos, les invitamos a estar en contacto con nosotros y en este caso al ingeniero
con MX Robotics para cualquier otra duda. Les agradecemos muchísimo, ingeniero, por Muchas compartir gracias, aquí estamos a la orden. todo este contenido muy, muy interesante. Y pues bueno, esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud y que pues nos podamos ver en persona muy pronto. Les agradecemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buena salud a